Si eso fuera un derecho constitucional, el elegir un determinado centro, las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de su derecho y los tribunales tendrían que darle la razón, con lo cual podríamos caer en el absurdo de que todo el mundo quisiera ir a un centro que no tiene esa capacidad. Buenas noches. El gobierno socialista continúa empeñado en patear la libertad de los padres a la educación de sus hijos. Isabel Celaá levantó ayer la polémica al negar el derecho a escoger el colegio. Lo hizo frente a más de 2000 asistentes al Congreso de Escuelas Católicas. Y tras pronunciar sus palabras, los gestos de desaprobación y el murmullo entre los asistentes fue constante. No es para menos que la portavoz del gobierno diga que el derecho de los progenitores a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no se recoge en la Constitución, no solo es falso, sino que también es un grave atentado contra la enseñanza concertada y en especial contra los colegios católicos. Hoy Celaá ha intentado rebajar las consecuencias del incendio que ella misma provocó. Hoy ha salido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros afirmando que no es un derecho constitucional, pero ahora sí proclama la libertad de la familia para hacerlo. Se trata de un guiño más a las políticas comunistas de los que serán sus socios de gobierno. Se cumple un mes de que el Tribunal Supremo publicase la sentencia contra el golpismo catalán. Los agentes desplegados en Cataluña por los disturbios continuarán como mínimo hasta el 31 de diciembre. Los altercados de los radicales no cesan estos días. Después de las 3 jornadas de corte en la frontera, los CDR continúan con barricadas en la ciudad condal. El gobierno dejará en mínimo la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. El Ejecutivo ha transferido 600 millones de euros a la Seguridad Social para mantener los pagos del sistema. Se trata de una transferencia a fondo perdido, la segunda realizada este año para completar esos pagos. Como máximo, 3.598,20. Esto significa que vamos a tener que utilizar toda esa cantidad. Pues espero y deseo que no. El jurado popular ha declarado culpable al radical Rodrigo Lanza por un homicidio imprudente de Víctor Lainez, de 54 años, que vestía unos tirantes con la bandera de España. Ha apreciado que actuó por motivos ideológicos, pero no está probado que viese que llevaba tirantes con esta bandera. Detenido un pedófilo de 62 años en Málaga. Sus víctimas, menores de entre 13 y 15 años, a las que engañaba ganándose antes su confianza. Les regalaba de todo, hasta teléfonos móviles para que se fuesen con él hasta su vivienda. Allí las drogaba y después abusaba de ellas. Felipe VI ha mantenido un encuentro secreto y privado con Raúl Castro. No estaba previsto en la agenda real, pero las autoridades cubanas solicitaron ese encuentro a la delegación española, que acabó concediéndolo. Un encuentro que se produce un día después del alegato a la democracia del rey. Castro ya no es presidente, pero sigue siendo el hombre fuerte del régimen cubano. Y eso es lo que dice el artículo 27. Y ahí pueden recogerse 30 sentencias del Tribunal Constitucional que vienen a decir lo mismo. Elegir un centro concreto forma parte, obviamente, de la legislación que habla de la programación de la enseñanza y que está sujeta, efectivamente, a la disponibilidad del centro, al espacio del centro, a la zona, etcétera. Por lo tanto, esta es una cuestión absolutamente recogida, como digo, en las sentencias del Tribunal Constitucional y que todo el mundo conoce. Es decir, si eso fuera un derecho constitucional, el elegir un determinado centro, las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de su derecho y los tribunales tendrían que darle la razón, con lo cual podríamos caer en el absurdo de que todo el mundo quisiera ir a un centro que no tiene esa capacidad. Prisas por acabar con la libertad de educación. La ministra Isabel Celaá ha vuelto a asegurar que elegir un centro educativo no es un derecho constitucional, pero ahora sí proclama la libertad de la familia para hacerlo. Se trata de un guiño más del Partido Socialista al comunismo de Podemos. Estas son las palabras de Isabel Celaá que han sembrado la polémica. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser
parte de la libertad de enseñanza. Pero no es la primera vez que la ministra de Educación en funciones defiende esta idea. En 2018 pedía eliminar el artículo de la LOMCE donde la oferta de plazas se establecía en función de la demanda social. A propiciar, en algunos casos, que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada. Y que también comparten sus actuales socios de gobierno. Nosotros pensamos, como ha dicho siempre la ley, que el sistema concertado es un sistema que debe ser subsidiario a la educación pública. Podemos lleva años defendiendo que desaparezcan las ayudas a la escuela concertada. Nosotros vamos a eliminar la financiación a colegios que separan a niños y niñas. E incluso han defendido su completa desaparición. O sea que solo habría un modelo con dos escuelas, la pública y la privada, se acabaría la concertada. Yo creo que durante un tiempo todavía se podrían mantener algunos conciertos, pero a la larga habría que hacer que existiera una gran red de escuelas públicas. Una escuela concertada que en ningún momento aparece en el programa del Partido Socialista, mientras que en el de Unidas Podemos apuestan por completo por la educación pública, al querer blindarla como el eje vertebrador del sistema educativo. En España hay 5.285 colegios concertados en el que estudian más de 2 millones de alumnos. Tan solo representan el 25% de la educación española. Un modelo educativo que tras el preacuerdo del Partido Socialista con Podemos está en máxima alerta. La patada a las libertades de los padres de la socialista ha sido de lo más comentado en el debate político de este viernes. Unas palabras que han provocado la irritación y el enfado de muchos, como en el Partido Popular. En Génova 13 ya anuncian una ofensiva parlamentaria contra un posible recorte a la escuela concertada. Madrid la encabeza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras inaugurar el Centro de Turismo Sol, ha respondido a la ministra. Escuchen. Bueno, la ministra Celaá y el Gobierno socialista ya lleva mucho tiempo amenazando no solo a la educación concertada, sino también a la educación especial y al bachillerato de excelencia. Y yo le quiero decir a la ministra y le quiero decir a todo el Gobierno de España que va a tener absolutamente enfrente al Gobierno de la Comunidad de Madrid si pretende tocar cualquier cuestión de las que he dicho. Y seguimos en Madrid porque el rechazo también ha llegado desde las filas de Vox. Rocío Monasterio ha querido denunciar que esto es la prueba de cómo el Partido Socialista atenta contra las libertades. Nosotros venimos a defender la libertad, que es lo que defiende Vox. Y ya sabemos dónde ha estado siempre el socialismo. Es un enemigo de la libertad y es lo que estaba apuntando ayer. La aseveración de la ministra no sentó nada bien al auditorio y tampoco a las escuelas católicas. Preocupación que ha mostrado esta misma mañana el secretario general, José María Ávila, alerta de que estarán muy vigilantes y muy pendientes de los planes educativos que surjan de ese posible próximo ejecutivo. Bueno, nos parece que la libertad de enseñanza, como el mismo Tribunal Constitucional reconoce, es todo un conjunto de derechos, ¿no? Derecho a la creación y dirección de centros con un ideario determinado, la libertad de cátedra dentro de los límites de un proyecto educativo y también la libertad de los padres para elegir un centro educativo. Si esta parte, libertad de opción, se elimina, pues nos parece que queda vacío el concepto de libertad de enseñanza. Bueno, la propia ministra ya ha anunciado que si llegan al poder, al gobierno, pues van a continuar promoviendo esta ley que ya tenían prevista en la anterior legislatura. Y en ese sentido, pues bueno, pues seguiremos con atención y de momento con un poco de inquietud cuáles van a ser las líneas que va a seguir esa nueva ley educativa. Hablamos de todo ello con Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Señor Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Isabel Celaá aseguró que de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa es parte de la libertad de enseñanza. ¿Ha sido un lapsus o ha sido con toda la intención? No, nosotros desde CONCAPA pensamos que ha sido con toda la intención. Pensamos que es una hoja de ruta ya marcada en la que es un ataque directo a la libertad de educación, a la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos y por lo tanto pues vamos a estar ahí preocupados y trabajando para que se respete ese derecho constitucional recogido en el artículo 27.3 de la Constitución. ¿Se van a poner en contacto con el Ministerio? ¿Qué tipo de queja pueden hacer?
Vamos a ver, nosotros no tenemos que ponernos en contacto con el Ministerio ya sabe que nosotros trabajamos por llegar a un consenso y poder llegar a un verdadero pacto social y político por la educación. Por lo tanto, lo que tenemos que dar es todos pasos, incluso también el Ministerio, en ese sentido, y no apostar por lo que es la confrontación, el enfrentamiento y el no respetar de derechos fundamentales y que nos ampara a todas las familias, y como es en este caso el derecho a la libertad de educación. Es inquietante que las prioridades del PSOE pasen por atacar a los centros educativos católicos. Lo que es inquietante es que se ceda a la gente que no quiere España, que no quiere la convivencia, que no respeta la pluralidad de ideas. Ese es lo verdaderamente inquietante. Y ahí es donde CONCAPA estará trabajando para que se despierte esa libertad de educación, que en verdad fue un primer consenso, el único que se ha llegado a este país, que fue el que se recogió en el artículo 27 de la Constitución y que tenemos detallado perfectamente y literalmente, sobre todo en un punto muy esencial que el otro día la ministra dijo, que es en el 27.3. ¿Se avecina el fin de la escuela concertada con un gobierno de Podemos-PSOE? Espero que no, espero que no. España es un país que garantiza la libertad de educación, que garantiza la libertad de los derechos fundamentales, y esperemos seguir apostando por ello. Por lo tanto, yo creo que la educación concertada a día de hoy, por detallar un poco más en este sentido, le ahorra al Estado muchos miles de millones de euros que son beneficiosos para todos, y que bueno, que es lo que las familias deciden. Tenga en cuenta ahora mismo que son el 30% aproximadamente de las familias son las que eligen la red concertada para formar a sus hijos. ¿Qué obstáculos se encuentran ya los padres que quieren educar a sus hijos con valores religiosos? Pues mira, el obstáculo principal es el apostar o el que varios grupos políticos apuesten por una educación única, pública y laica. Nosotros no queremos una educación única, pública y laica, queremos que haya libertad de educación. Y eso quiere decir que haya 2 redes, 3 redes, y que las familias libremente puedan elegir. Pedro Caballero, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Aplazada la publicación de parte de los resultados del informe PISA de España por anomalías. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha querido retrasarlo tras detectar un problema en la prueba de lectura. Ven que hay respuestas inverosímiles. Se trata de una prueba a la que se someten cerca de 40.000 alumnos de más de 1.000 institutos de todas las comunidades autónomas para evaluar sus capacidades en lectura, ciencias y matemáticas. Precisamente en estas 2 últimas también se han encontrado errores, aunque en menor medida. Se realiza a los alumnos de 15 años, justo cuando termina la educación obligatoria. La OCDE ha explicado que está en contacto con el Gobierno de España para identificar las causas del comportamiento anómalo de las respuestas a la prueba de lectura. El actual Gobierno en funciones se ha querido lavar las manos, apuntando a que se realizó cuando el Partido Socialista no estaba en la Moncloa. Es una cuestión de la OCDE, exclusivamente. Esto se corresponde a la medición que hacen de la prueba de lectura, según hemos visto en la notificación que ha hecho la OCDE, la propia OCDE, a la medición de lectura, prueba que se pasó en mayo de 2018, como ustedes saben. Es decir, se pasó la prueba PISA, se pasaron las pruebas en matemáticas, en física y en la prueba de lectura. Por lo tanto, la pasaron los colegios en mayo de 2018. Se corresponde con gestión del anterior gabinete. Nosotros, recuerden que llegamos aquí, yo creo que fue en junio, el 12 de junio. Es decir, que en mayo de 2018. Tras el pacto del abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, el líder morado ha escrito una carta a los militantes. En estas líneas, Iglesias, que será previsiblemente vicepresidente en el próximo Ejecutivo, celebra que vayan a cumplir el objetivo con el que nació Podemos. Le reconoce su esfuerzo y trabajo, apuntando a que gracias a ello ha sido posible un entendimiento con el Partido Socialista. No somete, eso sí, ese preacuerdo con los socialistas a votación de la militancia. Hoy, tan solo 5 años después de crear esta herramienta que es Podemos, vamos a poder empezar a cumplir el objetivo con el que nacimos, la gente desde el gobierno de nuestro país. La esperanza late en los corazones de millones de personas progresistas en España. Este acuerdo ha sido posible gracias a vosotros y a vosotras, el esfuerzo cotidiano de miles de personas anónimas que nunca bajasteis los brazos y que habéis seguido empujando.
frente a las enormes resistencias de quienes trabajan para que nada cambie. Los partidos de la derecha y los brazos mediáticos del poder económico van a golpear muy duro a cada paso que demos, por pequeño que sea. Recordad que el cielo se toma con perseverancia. Recordad que cuando la gente de Podemos se mueve y empuja, claro que se puede. De momento no hay más apoyos para que Pedro Sánchez pueda volver a salir investido como presidente. Esquerra continúa en el no y ya ha hablado con JxCat para mantener un encuentro en el que fijar la posición en bloque del separatismo. Quieren una mesa de diálogo político para Cataluña. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Celaá ha reconocido que están dispuestos a hablar, pero siempre y cuando sea dentro de la Constitución. Esta es la propuesta que aspira a recibir el apoyo mayoritario del Congreso. Seguir fomentando el diálogo en Cataluña y frente a las fórmulas del pasado lo hará con las garantías del futuro. Entendimiento, encuentro, convivencia. Todo y siempre dentro de la Constitución. Para Cataluña y en general para la convivencia entre todos los territorios de España. Ni un paso fuera de la Constitución, ni un paso atrás. Para ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló ayer mismo a la responsabilidad de todos los partidos, todos salvo la ultraderecha, autoexcluida de esa voluntad de diálogo. Tienen la oportunidad, todos, de llegar a acuerdos para superar la crisis territorial en Cataluña. Mientras el Partido Socialista sigue buscando apoyos suficientes para sacar adelante un gobierno de coalición con Podemos, los sindicatos ponen sobre la mesa su lista de reivindicaciones. UGT, además de subir el salario mínimo, asegura que lo necesario es un gobierno de izquierdas. De no ser así, lo considerarían un fraude. Desde el punto de vista sindical, cualquier otra opción que no pase por la configuración de un programa de gobierno de izquierdas es un fraude. Y yo eso quiero dejarlo meridianamente claro. Desde un programa que, por otra parte, es el que han votado la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, que gire a la izquierda y que reparta la riqueza que se ha generado en nuestro país. La reforma laboral es un cesto lleno de agujeros, que por mucho que negocies, por mucha agua que le eches, finalmente los empresarios tienen fórmulas para no cumplir con sus obligaciones. La deuda pública crece en septiembre en 7.000 millones, su segundo pico histórico. La deuda del conjunto de las administraciones se sitúa, por tanto, en los 1,2 billones de euros. Se trata del segundo mayor dato tras el máximo que se registró durante el pasado mes de junio. Son los datos publicados este viernes por el Banco de España. Apunta que la deuda pública aumentó un 0,58% en septiembre con respecto al mes anterior, pero repuntó un 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado, al elevarse en 29.323 millones de euros en el último año. El aumento de la deuda del Estado y de la Seguridad Social explica el incremento de la deuda pública. En diciembre los jubilados recibirán su pensión y también la paga extra por Navidad. Para hacer frente, el Ejecutivo tendrá que volver a usar el crédito de la hucha de las pensiones, del máximo permitido por ley. Estamos hablando de 3.600.000 euros. Así se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes. Porque es el límite que establece la ley que regula el fondo de reserva. El límite de disposición según la ley es que como máximo se puede utilizar del fondo de reserva, de la hucha de las pensiones, el 3% de la totalidad de prestaciones contributivas que tiene que pagar el sistema ese año, más los gastos propios de gestión del sistema, el 3%. Así que, como máximo, 3.598,20. Esto significa que vamos a tener que utilizar toda esa cantidad. Pues espero y deseo que no. Que si siguen yendo tan bien como van las cotizaciones, también siguen yendo igual de bien en noviembre y en diciembre, la cantidad que tengamos que extraer del fondo de reserva sea inferior a este tope máximo. El abrazo del martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dará lugar a un gobierno de izquierdas si finalmente consiguen los apoyos necesarios para ello. Las políticas en materia económica son bastante claras. Estaríamos hablando de 4 pilares básicos que vamos a ver aquí. Sobre todo
todos estos pilares pilotarían todas esas líneas de actuación. Subida de los impuestos, subida también de las pensiones con más presión a la seguridad social, abolir la reforma laboral de Mariano Rajoy y, como no, intervenir en el mercado de la vivienda. Comenzamos hablando precisamente de nuestros mayores. En ese documento firmado entre ambos líderes del Partido Socialista y Podemos se plasman las intenciones de garantizar el sistema de las pensiones. También quieren ligarlas al precio de la vida, es decir, al IPC. Esta medida tendría un desembolso, atención, de 35.000 millones de euros. Y aquí entra la pregunta: ¿cómo se pretenden financiar estos costes? Cuestión a la que de momento no tenemos respuesta. Sánchez e Iglesias de momento tampoco, aunque podrían hacerlo subiendo los impuestos. Luego hablaremos de ello en materia de fiscalidad. Antes nos vamos a empleo, a página de empleo. Como decíamos, pretenden derogar la contrarreforma laboral y de esta forma acabar con esas políticas de Partido Popular de Mariano Rajoy. Es el principal punto en materia de empleo. Para ello se va a dar prioridad a los sindicatos antes que a las propias empresas. En este asunto hay muchas diferencias entre el programa de Podemos y Partido Socialista. Veremos cómo se ponen de acuerdo y en qué cede cada uno, sobre todo en la figura de Nadia Calviño. Estaremos muy pendientes de este asunto. Y ahora sí, nos movemos hasta fiscalidad. Hablábamos, Partido Socialista y Podemos, este gobierno no solo trae a los morados al gobierno, también muchos más impuestos. Estamos hablando de muchos de ellos. Aquí los vamos a ver, solo algunos. Impuestos a la banca, impuesto a la tasa Google, la tasa Tobin, impuesto también a las grandes fortunas. Ahí pone facturas, pero son fortunas. Y también llenar el depósito nos va a costar más con este nuevo ejecutivo, sin fin de impuestos recaudatorios, seguramente para sus chiringuitos. Y ya por último, nos vamos hasta el último de esos pilares que les decíamos antes, a materia de vivienda. Pretenden intervenir el mercado inmobiliario. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con una ley de vivienda. A través de ella se pondría freno a los precios abusivos del alquiler y también se van a regular otros aspectos clave de los arrendamientos. Las viviendas vacías deberán ser cedidas obligatoriamente. Y en este punto, acabar también con las SOCIMI, que son las sociedades de inversión inmobiliaria. Como decimos, sociedades de inversión que son dueñas de activos inmobiliarios y que se dedican al alquiler de los mismos. Como ven, en duda el sistema de las pensiones a largo plazo, desembolso, pero de los españoles para el pago de impuesto y meter mano a la vivienda. Y en empleo, dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de las empresas. Se cumple medio año del registro obligatorio de la jornada laboral, como vemos, otro de esas prioridades por encima de la empresa. Entre el mes de mayo y octubre, el periodo de esta norma entró en vigor. El Ministerio de Trabajo ha impuesto multas de 113.000 euros. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha finalizado 500 expedientes relacionados con este nuevo registro y en 107 de ellos, un 21,2%, se han detectado infracciones que han terminado en esa cuantía de más de 100.000 euros. Desde mediados del mes de mayo, los empresarios están obligados a recoger a la hora en la que empieza y acaba la jornada diaria de todos sus trabajadores. Y se marcan metas para el próximo año. La inspección anuncia que pondrán en marcha una nueva campaña específica sobre este registro de la jornada para reforzar y aumentar las actuaciones a aquellas empresas que no cumplan con la norma. Ciudadanos elegirá el próximo 30 de noviembre a la gestora que va a tomar las riendas tras el adiós de Albert Rivera. Se ponen en marcha los mecanismos para buscar sucesor. Ese día, según ha podido saber esta casa, pretende reunirse el Consejo General, el máximo órgano entre asambleas, para designar a la gestora que va a conducir al partido hasta el próximo Congreso Extraordinario del que saldrá elegido el nuevo líder, el segundo en los 13 años de vida del partido. Según los estatutos de la formación, el presidente va a crear una lista de entre 10 y 15 personas que estarán al frente de la gestora. Las quinielas ahora mismo están en torno a dirigentes como José Manuel Villegas o Inés Arrimadas, en torno a la que ya se han cerrado filas como la sucesora de Rivera. Estos seguirán siendo las caras visibles del partido hasta esa asamblea. Un gobierno de extrema izquierda, un gobierno con Podemos como vicepresidente y buscando alianzas con los separatistas, con Bildu, pues no es bueno para España. Desde mi punto de vista, lo que hace falta en España es precisamente un gobierno constitucionalista. Hace falta alcanzar grandes acuerdos de Estado. Hace falta
que haya políticos responsables que asuman la responsabilidad de llevar a cabo grandes reformas de Estado que están pendientes. Todo lo que no sea eso será perder el tiempo y hacer perder el tiempo a los españoles y tirar por tierra toda una legislatura. Nosotros desde Ciudadanos planteamos al menos 10 acuerdos o 10 grandes acuerdos de Estado que tienen que ver con frenar al separatismo, con trabajar conjuntamente con el resto de formaciones políticas para luchar contra la corrupción, apostar por la natalidad, luchar contra la despoblación. Parece que ya no es noticia, pero Barcelona continúa ardiendo bajo las manos de los separatistas. Los policías desplegados en Cataluña se tomarán las uvas allí. Hasta Navidad se mantiene el dispositivo de seguridad porque continúan las acciones de los radicales. Durante toda la semana, los CDR y Tsunami Democrático han provocado cortes en la frontera, unos hechos que la Audiencia Nacional quiere investigar por terrorismo. El conflicto continúa en las calles de Cataluña. En Barcelona, al mismo ritmo que se reponen los contenedores de la ciudad, los radicales los vuelven a quemar. Los servicios de limpieza del ayuntamiento han empezado por las zonas más afectadas y no dan abasto. Más de 1000 han ardido desde que hace un mes se conociese la sentencia del procés y comenzasen los disturbios. Los CDR impiden normalizar la recogida de basuras, los usan de barricadas contra los agentes de los Mossos d'Esquadra. Y esos incendios también afectan a los vehículos estacionados en las zonas colindantes. La semana pasada, más de 10 coches se calcinaron. Pretenden seguir sembrando el caos en la comunidad mientras los vecinos de los barrios les recriminan sus actos vandálicos. Y cerca de la delegación del gobierno, la confluencia de las calles Diputació y Bruc fue anoche el epicentro de estas acciones. Nuevos cortes hoy en la avenida Meridiana con Fabra y Puig, que han complicado la circulación del viernes. Para mañana sábado los CDR han convocado nuevas concentraciones en 9 estaciones de Rodalies. Pretenden bloquear la ciudad desde las 11 de la mañana. Estas protestas quedan, según afirman desde Tsunami Democratic, al margen de la organización. Desde el miércoles dieron por finalizadas las manifestaciones y atribuyen esos actos a los CDR. De momento no han convocado más acciones y su página web sigue bloqueada por la autoridad judicial. Y de nuevo vuelve a caer el apoyo a la independencia. Crece el número de catalanes que rechazan el proceso rupturista. Son las conclusiones que se desprenden del último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Solo un 40,3% está a favor de la independencia. Se trata de la cota más baja desde el referéndum del 1 de octubre y casi 4 puntos menos que la encuesta del pasado mes de julio. Los contrarios superan al 49%. El llamado CIS catalán elaboró este último sondeo entre el pasado 16 de septiembre y el 7 de octubre, es decir, antes de que el Tribunal Supremo hiciese pública la sentencia contra el golpismo. La pregunta sobre la independencia ha llegado también a las aulas catalanas. Alumnos de varios institutos han tenido que realizar en estos últimos días una encuesta y responder a ella, y entre ellas varias preguntas lingüísticas, entre las que también se cuela una cuestión para saber si están a favor o en contra de la independencia. Se trata de un cuestionario que ha sido elaborado por un grupo de la investigación de la Universidad de Lérida para un estudio sobre sociolingüística. El estudio se realiza en varias comunidades autónomas y recibe financiación del Ministerio de Economía. Muchos padres han asegurado que irán a inspección educativa. Las preguntas que motivan la denuncia son: ¿hasta qué punto te identificas con el movimiento independentista no independentista? ¿Hasta qué punto te sientes catalán, español o de tu país de origen? Y por último, ¿hasta qué punto te sientes orgulloso de ser catalán, español de tu país de origen? Por el crimen de los tirantes de la bandera de España, Rodrigo Lanza, declarado culpable de un homicidio imprudente y no por asesinato. 6 de los 9 miembros del jurado han estado de acuerdo en esta calificación, mientras que otros 3 han considerado que la muerte sí que fue intencionada. El jurado popular ha dado su veredicto. En él se considera que la agresión a Víctor Lainez en un bar de Zaragoza en diciembre del 2017 fue intencionada, pero que no buscaba el asesinato del agredido. Ahora el juez tendrá que decidir la pena para el acusado. La Fiscalía solicitaba 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante ideológico, pero tras escuchar el veredicto, la Fiscalía ha modificado su petición de condena a 12 años de cárcel. Lanza actuó contra Lainez por motivos ideológicos o políticos y discriminación por supuesta ideología, pero no consideran probado que el agresor supiera que llevaba los tirantes con esa bandera de España. Y hablamos ya con Juan Carlos Macarrón, el abogado de la familia. Señor Macarrón, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Les decepciona este veredicto del jurado popular? Pues mucho. Decepción
abatimiento es lo que siento en este momento, porque, bueno, al hilo de lo que usted comentaba, me parece increíble que 2 policías nacionales digan en un juicio que llevaba a los tirantes, que varios testigos digan que llevaba a los tirantes y que unas personas digan que no llevaba tirantes. Es que de verdad no puedo creerlo. Es algo que excede de mis conocimientos, de mi capacidad como letrado después de tantos años, ¿no? Es una prueba que jamás pensaría yo que se iba a dudar de ella, y bueno, la realidad es que el veredicto es absolutamente contradictorio para mí, porque ellos consideran que no hubo intencionalidad en el señor Lanza, pero por otro lado nos aprecian, la alevosía, que en sí mismo es un acto doloso, un acto intencionado, aceptan el ensañamiento, aceptan los motivos ideológicos, pero dicen que no hubo esa intencionalidad de matar. Yo, sinceramente, no entiendo nada. Para mí esto es absolutamente sorprendente. Como bien dice, las pruebas aportadas por los forenses demuestran que fue un asesinato con ensañamiento. Declararon que fue atacado por la espalda con un objeto contundente. ¿Cómo es posible que el jurado deseche todos estos datos? Pues la verdad es que, al hilo de lo que le comentaba, yo creo que no es fácil de entender para mí, que llevo 22 años en el ejercicio de la profesión, porque los forenses fueron concluyentes, contundentes, verdaderamente descriptivos en la forma de explicar cómo fueron los hechos, explicando en juicio de una forma muy clara que tuvo que ser con un objeto contundente, alargado y romo. Y además, insisto, 3 forenses, personas independientes que no habían sido elegidos por las acusaciones. El jurado entiende que no, que fue contra el suelo. Los forenses dijeron que no pudo ser contra el suelo desde el momento en que el impacto contra el suelo tenía que haber sido en el hombro y jamás en una zona justo por encima de la oreja, para que ustedes me entiendan. Desde ese punto de vista no podía ser jamás un golpe contra el suelo, sino un golpe por impacto por la zona trasera, mientras el señor Lainez iba de espaldas al señor Lanza. Entonces, todo quedó para mí muy claro en la vista, las pruebas fueron contundentes, el jurado no entiendo dónde ha sacado ese veredicto, no lo entiendo, porque creo que esto es muy complejo para un jurado, muy complejo. Entiendo que un ciudadano normal no está preparado para entender estas cosas, y creo que, si me lo permiten, ya que usted no me lo ha preguntado, el jurado me parece que es una institución que no está capacitada, los ciudadanos normales, para entender y decidir sobre cosas tan complejas, agravantes, atenuantes y un delito tan grave como es un asesinato. ¿Por qué se retira el delito de odio? Perdón, repítame. Sí, ¿por qué se retira el delito de odio? Porque no queda acreditado que ese Rodrigo Lanza supiese que llevase esos tirantes de la bandera de España. Perdón, vamos a ver, es lo mismo, para que usted me entienda, pedir un delito de odio que un agravante por motivos ideológicos. Jurídicamente es prácticamente lo mismo. Digamos que optamos, tanto sobre todo yo y la acusación popular, por entender que era más asequible para nosotros pedir un agravante por motivos ideológicos que un delito de odio, porque además a nivel punitivo, a nivel de pena, iba a suponer lo mismo. Entonces yo me encuentro muy satisfecho con que han reconocido eso, ¿no? Sigo sin entender, al hilo de lo que usted me preguntaba, por qué no aceptan que llevar a los tirantes cuando realmente los vieron los testigos y los vio la policía, 2 policías. Me parece increíble, y en ese sentido pues optamos, como le digo, por un agravante por motivos. Viene a ser una cosa muy similar, para que usted me entienda, un agravante por motivos ideológicos con delito de odio en el ámbito penal. ¿Cómo han visto el cambio de imagen de Rodrigo Lanza? Bueno, yo realmente creo que él ha aparentado ser un chico mucho más normal, una imagen estándar, para parecer un niño bueno, un chico bueno. Y yo le insistí mucho al jurado, todos le insistimos, que no debían guiarse ni por esta imagen para adoptar una decisión, ni por la que tenía entonces, porque en el fondo la imagen de las personas en sí mismo no dice nada acerca de la entidad de los hechos que cometen. Usted puede tener una imagen extraordinaria y ser una persona que cometa hechos delictivos lo mismo que yo. Entonces la imagen no dice nada, pero él evidentemente se ha presentado con esa imagen para parecer ser un buen chico, y evidentemente parece ser que al jugador sí que le ha impresionado. A un tribunal profesional no le habría impresionado lo más mínimo, porque ciertamente no se dejan impresionar ni por la imagen ni por cuestiones secundarias, como entiendo que sí le ocurre a un jurado popular. Conoceremos la sentencia la próxima semana. ¿Piensa la familia recurrir el fallo? Sí, sin duda. Yo tengo muy claro que vamos a recurrir, porque ciertamente nos parece una verdadera
injusticia, lo que ha decidido el jurado, porque creo, lo dije en su momento, lo dije al inicio del juicio, lo dije en mi informe final, les digo a ustedes, tengo la firme convicción de que fue un asesinato, el caso más claro que yo he visto en mi vida, y entendemos que debemos recurrir hasta la última instancia por entender que realmente los hechos ocurrieron como los hemos descrito, y que además, como le comentaba, para mí no tiene ningún sentido que un jurado entienda que hubo una actuación imprudente al atacar a Rodrigo Lanza, pero que hubo alevosía. Es que en sí mismo, entiéndame, no sé si el público lo entenderá, son cuestiones absolutamente contradictorias. La alevosía es una actuación, una forma de actuar intencionada, dolosa en ámbitos penales, y la imprudencia es todo lo contrario. Es un veredicto que no tiene explicación. Lo mires por donde lo mires y es absolutamente decepcionante, y desde luego que recurriremos. Juan Carlos Macarrón, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Antes de morir, Diana Quer vivió un episodio espantoso de absoluto terror. Estremecedor relato en el juicio de los 3 buceadores profesionales que rescataron el cuerpo de la joven del Pozo. Han explicado que ese pánico que sintió la joven hizo que el cuerpo se bloquease. Alberto Soto, dejando de esta forma las extremidades en una posición totalmente antinatural. Buenas noches. Sí, esas declaraciones han sido reveladoras. La sesión de hoy, la de esta mañana, se ha centrado sobre todo en el análisis del lugar donde se encontró el cuerpo de Diana Quer. En esa nave de Rianxo han participado policías, guías caninos y los buzos que sacaron el cuerpo de Diana del Pozo. Según ellos, apareció en una postura antinatural, muy rígido, muy probablemente por haber sufrido un episodio de shock o pánico antes de la muerte. También se ha demostrado que el cuerpo no flotaba, como dijo el Chicle. Él aseguraba que al meterlo en ese pozo flotó y le tuvo que atar varios bloques a las extremidades, algo que los expertos desmienten por completo y sin ninguna duda. Se produjo un intento de llamada de Diana Quer, muy probablemente también al ver al Chicle acercarse hacia ella, una llamada que nunca se llegó a realizar por completo. Los agentes les requirieron el teléfono al único acusado, a José Enrique Abuin. Este les entregó uno que no era de su propiedad y a la segunda sí les entregó el suyo, pero ya formateado para que no pudieran acceder a esos datos. De momento el Chicle es el único acusado, el único que se está juzgando en estos momentos, y se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable si la Fiscalía consigue probar que hubo agresión sexual. El próximo lunes se retoma el juicio a las 9:30 de la mañana. Alberto, gracias y muy buenas noches. Se ganaba la confianza de las menores con regalos como móviles para luego drogarlas y así poder abusar de ellas. Era el guión que seguía un pedófilo de 62 años de Málaga. De este modo habría conseguido sus intenciones con 7 niñas diferentes, con edades de entre 13 y 15 años. El arrestado frecuentaba las zonas donde se reúnen las niñas para ganar su voluntad con regalos y conseguir que accedieran a acompañarle hasta una vivienda. Allí les ofrecía sustancias y las amenazaba con arma blanca con el objetivo de conseguir sus propósitos. Este hombre ya ha sido detenido por la Policía Nacional. La investigación comenzó cuando un padre sorprendió a su hija en el interior de un coche, acompañada de un hombre mayor que la invitaba a pasar la tarde en un spa de un hotel. Con esta denuncia se descubrió que habría violado a varias menores. Tras ser localizado y detenido por los agentes, se realizó un registro en una de las viviendas donde se había refugiado, donde allí se hallaron sustancias estupefacientes, un machete de grandes dimensiones y ropa que pertenecía a algunas de las víctimas. El vapeo ya se cobra su primera víctima en Bélgica. Un joven de 18 años ha muerto por fumar este tipo de cigarrillos electrónicos a causa de una insuficiencia respiratoria y a una mezcla de productos nocivos en un cigarrillo electrónico. Tal y como ha asegurado su padre, en estos cigarrillos electrónicos también fumó cannabidol. Se trata de una sustancia con efectos sedativos ilegal, pero que puede venderse en el mercado negro mezclado con productos nocivos. 2 semanas después de esto se le diagnosticó una bronquitis que se agravó con el paso de los días. El 10 de octubre sus pulmones dejaron de funcionar y se le indujo entonces a un coma artificial hasta su muerte el pasado 6 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los cigarrillos electrónicos no pueden aconsejarse como un método para dejar el tabaco. En Estados Unidos ya van más de 37 fallecidos. Venecia cierra la plaza de San Marcos y prohíbe la circulación de los vaporetti. Ha sido 3 días en los que el agua han inundado iglesias.
tiendas, museos y también hoteles, causando inevitables daños al patrimonio artístico e inmobiliario. Un nuevo pico de la marea alta este viernes ha llevado a las autoridades a decretar el cierre temporal hasta que el nivel baje. Ahora mismo está en los 154 centímetros y ha vuelto a dejar sumergidas varias partes de la ciudad italiana antes de comenzar a descender. Ya se ha declarado el estado de emergencia tanto en Venecia como en sus islas, al tiempo que se ha desatado una ola de solidaridad con donaciones y contribuciones para ayudar a los residentes y propietarios. La marea registrada en la noche del martes ha sido la segunda más elevada de toda la historia de la ciudad, con 187 centímetros. Un comité especial sobre Venecia se va a reunir el próximo 26 de noviembre para discutir sobre la gestión general de los problemas, incluido un plan para evitar el paso de cruceros por los canales del centro histórico. No estaba previsto en su agenda, pero finalmente el rey Felipe VI se ha reunido con Raúl Castro. Fueron las propias autoridades cubanas las que solicitaron a la delegación española ese encuentro, que se ha producido en privado. La invitación llegó justo un día después de que el rey hiciese un alegato a la democracia y a los derechos humanos en presencia del presidente cubano Castro, Miguel Díaz-Canel. Raúl Castro dejó la jefatura del país el pasado abril del año 2018, pero sigue siendo el referente del régimen. Es el actual secretario general del Partido Comunista de Cuba y también el hombre fuerte del régimen, que fue presidente del Consejo de Estado entre el año 2008 y 2018. Según el Gobierno de España, se han abordado asuntos como la evaluación política, la nueva Constitución o los desarrollos legislativos. La reunión ha tenido lugar en La Habana antes de que los reyes se desplazasen a Santiago de Cuba para rendir homenaje a los caídos en la Guerra Hispánico-Norteamericana del año 1896. Su posesión fue avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, mientras que los jefes militares y policiales le declararon su lealtad. Al término que Áñez ya ha designado a sus 11 ministros, comienzan a pronunciarse diferentes fuerzas internacionales para mostrarle su respaldo. Estados Unidos y Brasil han sido los primeros en reconocerla. La Unión Europea también se suma a ese apoyo como solución al problema de Bolivia. La situación en Bolivia continúa en una escalada de tensión. Yanín Áñez es la autoproclamada presidenta interina del país. Ha defendido este miércoles su legitimidad y ha prometido elecciones en el tiempo más breve posible. Un cargo de interinidad que ha reconocido la Unión Europea. The European Union supports an institutional solution that allows for a caretaking interim leadership to prepare for new elections and to avoid a power vacuum, which could have dire consequences for the entire country. Sin embargo, la jefa del Senado, Adriana Salvatierra, ha reaparecido. Quiere aclarar que no ha dimitido, en cuyo caso le correspondería sustituir a Evo Morales en la presidencia, arrojando así más incertidumbre. También amenazaron nuestros domicilios, no solamente míos, de toda la bancada del movimiento al socialismo. Y esas no son las garantías suficientes para trabajar. Mientras tanto, Morales, que dimitió el pasado domingo después del supuesto fraude en las elecciones presidenciales y que se encuentra en México, ha asegurado que si el pueblo lo pide, volverá al país. Quiere pacificarlo, aunque no ha aclarado en calidad de qué regresaría a Bolivia. Nueva Delhi se ahoga por la contaminación y ya ha dado orden de cerrar todos los colegios. Todo este jueves y mañana viernes los centros escolares permanecerán cerrados por los altos niveles tóxicos de contaminación que sufre la capital india. Tras una ligera mejoría, en los últimos días han empeorado a causa de la llegada del frío, el uso indiscriminado de petardos en la noche del nuevo año hindú y la quema de rastrojos en los estados del norte. Todo esto contribuye a hacer que el aire de la capital sea irrespirable en estos momentos. La concentración de partículas es de 372 por metro cúbico de aire y la Organización Mundial de la Salud considera que las superiores a 100 ya son muy alarmantes. Millones de personas se han visto obligadas a encerrarse a cal y canto para evitar respirar el aire del exterior.
Abrimos ya nuestra habitual sección de vida y estilo con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué nos traes este viernes? Vengo cargadita de cosas. Cargadita, ¿sabes por qué? Porque me ha llegado un estudio interesantísimo por parte de Aegon que nos habla sobre la salud y el estilo de vida de los españoles. De este estudio yo he extraído una serie de datos muy interesantes. Por ejemplo, fíjense ustedes, 7 de cada 10 españoles está satisfecho con su vida. Por otro lado, la apariencia física es un factor que preocupa a 8 de cada 10 españoles y 7 de cada 10 encuestados afirma llevar una alimentación saludable. Son datos cuanto menos alentadores. Por otro lado, más del 90% de las personas asegura evitar algún alimento por los ingredientes que contiene, con lo cual, bueno, podemos estar más que contentos porque cada vez nos preocupamos más por nuestra salud, por nuestro estilo de vida y de hecho, según este estudio, también compramos cada vez más tecnologías, dispositivos que nos pueden ayudar a hacer un seguimiento de nuestros hábitos, ¿no? Para ir mejorando poco a poco. Y de esto quería hablar también porque ahora que llega el Black Friday es una buena ocasión para dejar a un lado ese consumismo extremo al que nos empujan estas fechas y por otro lado invertir en salud, que es de lo que va esta sección, ¿no? Entonces yo sí que he hecho una lista de deseos, una lista de cositas que nos podemos comprar en este Black Friday y podemos aprovechar para cuidarnos un poquito más, pero antes que nada tú, Alba, ¿sabes de dónde viene el Black Friday, el término en sí? Estados Unidos seguro. De Estados Unidos sí, 100%. Eso lo teníamos claro y concretamente del año 1869 con la caída de la Bolsa de Nueva York. Hay diferentes teorías, pero una de ellas dice que el término se rescató en los años 60 y que se refiere a todas las ganancias que se iban consiguiendo porque todos los comercios, digamos, que se pusieron de acuerdo para hacer una serie de ofertas y entonces los balances pasaban de estar en rojo en negativo a estar en negro en positivo. De ahí lo de Black Friday, viernes negro, ¿no? Este año lo vamos a celebrar, siempre se celebra el último viernes del mes de noviembre y este año cae el día 23. ¿Y qué vamos a comprar? Venga, ahí va nuestra lista de deseos. Bueno, en primer lugar la pulsera de la que hablábamos, ¿no? Esa pulsera de actividad que funciona como un reloj y que por un lado nos cuenta las calorías, por otro lado las pulsaciones, los pasos, ¿no? Llevamos un control de los pasos. De hecho, hablábamos en otra sección y decíamos que hay que dar una media de 10.000 pasos diarios para llevar un estilo de vida saludable. Pero claro, todo depende del ritmo que llevemos, ¿no? No es lo mismo una persona que trabaja sentada que una persona que trabaja de pie, por ejemplo. Entonces, hay que llevar un control, pero no siempre es fácil y por eso, por ejemplo, los expertos de Sanitas nos recomiendan darnos de alta, por ejemplo, en una serie de packs, unas cuotas, como si dijéramos las plataformas que utilizamos para ver series de televisión o las plataformas que utilizamos, por ejemplo, para escuchar música, ¿no? Bueno, pues nos damos de alta y tenemos este servicio que lo que nos facilita es contar con un experto en casa, llamar, por ejemplo, a un fisioterapeuta, pedir los resultados a domicilio. Todo lo hace mucho más fácil porque es verdad que la automedicación es un hecho, ¿no? Y que lo hacemos muchas veces por pereza. Entonces, pues que nos lo faciliten siempre es un plus. Y por otro lado, yo me voy a la cocina, que ya sabes que es a mí lo que más me gusta, Alba. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos invertir este Black Friday en la cocina? Pues, por ejemplo, en un esterilizador. Yo no sé si sabes lo que es esto. Ni me suena. Nada, ¿no? No sé si has oído hablar de los famosos calabacetis. Me suena algo de las redes sociales, algo he visto por ahí. Son los llamados pues falsos espaguetis o espaguetis de calabacín. ¿Y cómo se hacen? No tenemos por qué comprarlos hechos, sino que podemos ahorrarnos ahí un dinerín y hacerlos en casa. ¿Cómo? Pues precisamente con la ayuda de un esterilizador que funciona como una especie de sacapuntas y no solo nos vale para el calabacín, sino para una infinidad de verduras y hacemos esos falsos espaguetis con los que podemos engañar incluso a los pequeños de la casa. ¿Cómo? Pues poniéndoles una salsita que preparemos así muy rica y ya tenemos esos falsos espaguetis. Eso a mí me parece un inventazo fenomenal para el Black Friday. Y luego, por otro lado, una yogurtera. Siempre viene bien. Siempre porque estamos ya cansados de mirar las etiquetas, ¿no? De buscar el yogur perfecto por todas partes y al final, pues lo mejor es siempre hacerlo en casa. Y si tenemos una yogurtera, pues muchísimo más fácil, ¿no? Y ya por otro lado, bueno, pues siempre hablamos de generar endorfinas, de pasarlo bien, de invertir en planes y por qué no en cine, ¿no? El Black Friday seguramente que nos deja muchísimas ofertas y podemos invertir en cine también en estas fechas, que son muy buenas para estas cosas. Que de hecho además esta semana hay estrenos. Hay estrenos. Hay concretamente, bueno, hay varios, pero yo he destacado 3. Por un lado tenemos una película de Martin Scorsese que se llama El Irlandés y que está protagonizada nada más y nada menos que por Al Pacino y Robert De Niro. Bueno, esta película
es que tiene poco que decir, ¿no? Con estos nombres que acabamos de presentar, es sin duda muy recomendable, pero para los amantes de la comedia tenemos otro título, una comedia española protagonizada por Paula Echevarría, entre otras actrices, que se llama Si yo fuera rico y que pinta muy bien porque nos dibuja un poco cómo sería la situación de cuando uno se hace rico de la noche a la mañana, ¿no? Debe ser bastante cómica y ahora que acaba de pasar el sorteo, ¿no? Pues no está de más imaginarlo. Yo creo que sería divertido ir a ver esta película en familia. Y por otro lado tenemos Le Mans 66, que narra el enfrentamiento entre Ford y Ferrari, así que a los que les guste el automovilismo pues también es una buena recomendación para este fin de semana. 3 títulos muy apetecibles, sobre todo para una tarde de cine y palomitas. Sí, bueno, de palomitas, Alba, también hay que puntualizar, si me dejas, una cosita importante. Las palomitas al final yo no sé hasta qué punto son sanas o no. Seguro que mucha gente se lo ha preguntado en casa y de hecho hay cada vez más nutricionistas que en las redes sociales hemos visto que se llevan las palomitas hechas de casa. ¿Es necesario esto? ¿Hasta qué punto son buenas las palomitas? Bueno, pues las palomitas no tienen por qué ser malas y como todo hay que tomarlas en su justa medida. Las palomitas tienen hidratos de carbono, tienen proteínas, tienen vitaminas del grupo B y también tienen sales minerales. Es decir, bueno, son nutritivas en cierta medida, pero hay que tomarlas con moderación, ¿no? Si las hacemos en casa, mucho mejor, porque al final es un alimento natural y no sabemos hasta qué punto lo que nos están vendiendo lleva grasas saturadas, lleva aditivos que no son deseables, ¿no? Así que si lo hacemos en casa, mucho más natural y mejor. Palomitera para el Black Friday, entonces. Mira, Elisa, muy buena idea. Gracias, muy buenas noches, nos quedamos sin tiempo. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero quédense todo este fin de semana con nosotros, no cambien de canal. Volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.